A ver, yo lo que digo es, una de las cosas con las que se encontró el gobierno, y creo que se enamoró de eso, es que al generar el estrangulamiento financiero de las empresas, haciéndole cero los ingresos, obligándola a pagar impuestos porque el señor Alberto Fernández considera que no se puede tocar el gasto público, y considerando también, digamos, que obliga a mantener los empleados, el pago y puso la doble indemnización para, digamos, tratar de mitigar ese efecto. Después le pasan cosas como la de Danica, ¿no? Que habían echado 5 personas, la obligaron a reincorporarlo, entonces cerraron la fábrica y se quedaron 150 afuera. Se perdió 150 familias sin empleo. Pero digo, al margen, digo, de esos casos, digamos, puntuales y que uno los ve. Entonces, yo, ¿qué es lo que creo? Porque esto también condiciona a la salida, ¿no? Porque cuando vos quieras salir, vos vas a necesitar salir para poner de vuelta en marcha el sistema, vas a necesitar working capital, ¿sí? Al margen de que si vos tuviste 2 meses cerrada la planta, digamos, las empresas, digamos, necesitan invertir en reparar las máquinas porque ahora no funcionan, las tienen que, digamos, reparar. No es que van, apretan un botón y arrancan. Y en este contexto fueron esmerilando el sector privado, le fueron comiendo el capital para que siga bancando el fisco, para que siga bancando el empleo y los salarios, y frente a la situación en la cual además los está debilitando el sector privado y que eso va a hacer que la salida en Argentina tenga que ser lenta porque nos estamos comiendo el capital, cuando empezaron estos préstamos dije, no sea cosa que después quieran avanzar sobre la propiedad de las empresas. Y fíjate que la FIP, instrumentado vía ANSES, dio préstamos a las empresas y después de que le dio el préstamo, reclamaron que le den acciones. Sí, es el proyecto de Fernanda Vallejo, sí. Exactamente. Ellos obviamente, viste los kirchneristas como son, ¿no? Los kirchneristas son lobos. A veces te muestran los dientes y a veces se disfrazan de ovejas. Este proyecto de Fernanda Vallejos es un típico proyecto de lobos disfrazado como ovejas, porque en el mundo civilizado, en Estados Unidos y en Europa, ocurre esto de que los estados, como contrapartida de los apoyos o préstamos que le dan a las empresas, se quedan con acciones de las empresas transitoriamente hasta que la empresa arranca. Esto pasó en 2008 después de la subprime, y después le devuelven, obviamente, esas acciones con las cuales se quedaron con una ganancia de capital fenomenal para la empresa porque en el medio la economía arrancó de nuevo y se volvieron a valorizar. Ahora, no me parece que el proyecto del kirchnerismo sea devolver las acciones con las cuales inicialmente se quedaron como garantía. Esto es muy, 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 muy preocupante. Ahora, yo creo que, Javi, mucho antes de pensar en la salida de esto, yo veo que nos estamos metiendo en un problemón macroeconómico de tamaño gigantesco. Simplemente analicemos los últimos datos de los indicadores fisco? mensuales del fisco y la actividad económica. Las caídas de marzo y abril anualizadas, o sea, elevadas a la 12, te está dando caídas del 70% del PBI anualizados, ¿no? Anualizados. Claro, El interanual está dando entre 18 y 20%. El fisco va a 10 puntos el producto como mínimo de déficit fiscal, que lo vas a tener que financiar casi todo con emisión, porque no va a poder colocar mucha deuda, ni aún no entrando en default. O sea, sí. yo creo que vamos a una hecho Ramiro Castiñeira, él, digamos, tiene estimado que por lo menos abril la caída es por lo menos 20. Sí, ¿ves? Sí. Y cuando vos mirás los números fiscales, viste que, digamos, la recaudación al 14 y duplicación del gasto público, o sea, casi, digamos, 36 real negativo y 50 puntos positivo del gasto arriba. Él está estimando que, por ejemplo, que en mayo vamos a llegar ya de déficit a 10.000 millones de dólares. Digo, que lo único que hace es financiarlo con emisión monetaria. Sí, por eso yo creo que me da la sensación que entre la caída de la actividad económica, la explosión que vamos a tener de la pobreza y la indigencia,
y la enorme desestabilización del mercado cambiario con esta mega emisión monetaria, me parece que Argentina va a un lugar feo, feo, parecido, en el mejor de los casos, a lo que fue el final de los 70, principio de los 80, con el Banco Central tomando medidas para apretar a los que tienen dólares, con control de precio, inflación el año que viene de 3 dígitos, con un PBI todavía en caída. Yo no veo la salida, yo no veo la salida. Lo único que veo es la entrada a una crisis económica muy importante. La salida Sí, no la veo todavía. sí, yo también estoy viendo para mí vamos camino a la peor crisis económica y social de la historia. Yo creo que vamos a tener una primer vuelta de aceleración que está haciendo el Banco Central y, digamos, en la segunda vuelta veo la hiper. ¿Por qué digo esto, José Luis? Porque cuando yo miro, lo voy a hacer a propósito con el cierre en el mes a fin de abril, el cierre monetario, y después, digamos, miramos cómo repite esa historieta en mayo. Pero cuando vos mirabas los números de abril, lo que vos ves es una muy fuerte. Primero, la base monetaria year to date no cambió, ¿no? Hablo fin de abril, ¿no? Pero vos veías una emisión casi de 700.000 millones de pesos, que representaba un crecimiento del 40% de la base monetaria para financiar el fisco, y que la contracara fue que tomaron plata, ¿sí? El Banco Central esterilizó con LELIQs y con pases el equivalente. Lo cual, digamos, llevó al stock de LELIQs más pase a 110% de la base monetaria, es decir, que vos, en un quilombo de corrida, vos podés duplicar la base monetaria en 28 días, como concepto, si hubiera un pánico. Ahora, el punto es, si yo, digamos, miro, digamos, que va a seguir emitiendo y que el gobierno, viste que en un momento el gobierno amagó con que quería tomar plata de los bancos, dada la montaña de liquidez que tiene. Y como se dieron cuenta que eso iba a ser algo desprolijo y que podía motorizar la corrida, ¿qué hicieron? Generó pago de utilidades el central, le transfirió guita, y la guita que la tomó el Banco Central contra, digamos, los bancos. Con lo cual, si haces el consolidado, digamos, los bancos le prestaron como mucho, 28 días al fisco. Pero, entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si vos viene la corrida, ¿qué van a hacer los bancos? Lo primero que van a hacer es liquidar los pases para poder devolver los depósitos. Y que cuando eso, digamos, se materialice en un salto de precios y del tipo de cambio y arranque toda la dinámica de la crisis hiperinflacionaria, yo lo que creo es que los políticos, como no se van a hacer cargo nunca de los daños que hacen, ¿qué van a hacer? Creo que van a hacer un plan Bonex. Digo porque, no sé vos, pero yo lo olfateo, ¿me entendés? Cómo le manotean la liquidez a los bancos, cómo le determinan la tasa activa, le determinan la pasiva, digo, no le dejan manejar el negocio. Y una vez que vos hagas un plan Bonex, la descoordinación ahorro-inversión lo que va a hacer es que todavía caiga más la actividad, que te explote más el déficit fiscal, la emisión se vaya y, digamos, o sea, vamos a lo que sería una hiperinflación moderna. Yo la veo así, no sé cómo lo estás viendo vos, José Luis. Estamos discutiendo qué tamaño es, sí, pero yo creo que vamos a una situación crítica. En ese sentido, a mí me que el gobierno, sabiendo que iba a tener un derrumbe en la recaudación, porque está todo el mundo encerrado sin trabajar, y obviamente pagar impuestos es una excentricidad en esta condición donde la gente se está fundiendo, sabiendo que el gasto público está explotando porque estás tirando un salvavidas al sector privado porque se funda menos lo que se está fundiendo, por los dos lados, por la caída en la recaudación, en términos reales obviamente, más la suba del gasto público, ibas a tener un desastre fiscal monumental, que esto obligaba, para que el desastre fiscal no fuera tan, a hacer una fuerte reducción del gasto público, por lo menos desde marzo de este año a fin de año, por lo menos, porque discutir reformas estructurales en medio de una pandemia, tan necesarias, pero por lo menos bajar drásticamente el gasto público de acá a fin de año, el Estado que estaba encerrado sin trabajar, cuarentenado.
Es decir, ¿cómo es posible que tipos que no van a laburar en el Estado porque están cuarentenados, porque lo único que funciona el Estado es salud y seguridad, cobren el salario todos los meses regularmente y la gente de laburo, el empresario, un comerciante, un empleado de una inmobiliaria, de un comercio, de una fábrica de zapatos, lo que sea, no cobra directamente, no factura, no cobra? Decía, por una cuestión de equidad, ya que le gusta tanto hablar de equidad, todo esto Claro. es zurdo, y además por una cuestión de lógica, para evitar que el déficit fiscal te explote tanto, nadie en el gobierno, che, vamos a hacer un plan de fuerte reducción, a menos transitoria del gasto público nominal de los que no laburan porque están encerrados, para evitar que el déficit explote tanto, evitar tanta emisión y un desequilibrio monetario como el que se viene. Una cosa insólita escuchar al presidente diciendo que pedir eso era demagógico. Ah, no, y el impuesto patria no lo es. Van a No, recaudar no. 2,50 pesos, van a recaudar el 10% del problema fiscal que vamos a tener con el impuesto patria. Es una cosa Tal cual. increíble. Sí, La, ahí, la, la, la desatención del gobierno de Alberto Fernández del problema económico, a mí me hace pensar que acá le encontraron el gustito a destruir la economía una vez que apareció la pandemia y la necesidad de cuarentenar. ahí Yo, está, eso es lo que yo creo. Y que encontraron la forma de empezar a expropiar empresas. Y sí, se van a llevar puestas las empresas, los bancos, y por eso yo creo que, digamos, a mí no me parece que es algo así, uy, digamos que salió como una trasnochada lo de Vallejos. Porque después lo salió a bancar Trota, lo salió a bancar Moroni, lo salió a bancar un montón de gente, y nadie salió a decir, che, mirá la boludez que dijo. sí, yo creo que si lo miro como distintos año pasado, cuando asumió Alberto Fernández, yo lo veía, por lo que decía, más como un socialdemócrata europeo. Algunos ya lo veían como Venezuela, pero bueno, yo lo veía más como un socialdemócrata europeo, pero la pandemia y la cuarentena le hicieron encontrar el gustito, más la suba de las acciones de la Cámpora y de Cristina dentro del gobierno, empezaron a encontrar el gusto a gobernar primero por decreto, sin justicia, sin Congreso, metiéndole el miedo que le han metido a la gente con el coronavirus. Es una cosa demencial, demencial. Yo en parte por eso escribí mi segundo libro, La sociedad cómplice, porque la gente acá también es responsable, pero el miedo que le metió el gobierno a la gente con el coronavirus es esta cosa, ¿de dónde? El coronavirus se contagia mucho, pero es muy poco mortal. Es mortal Exactamente. es muy mortal en una franja etaria muy particular, que es la persona de edad avanzada, con problemas cardíacos, con otro tipo de problemas, pero mata gente de 70 años para arriba el coronavirus. Entonces, Exacto. Pero que además acá estamos traen enfermedades yo no previas. tengo miedo para gobernar con el miedo, se está gobernando con el miedo.